a esa lámina. Sí, ¿verdad? Wow. Sí, bueno, está ese 2 y está de clases anteriores también. Sí, es 4. Es 4 efectivamente. Sí. Lo importante es que sepan hacerlo. Y yo creo que esto es para un ejemplo en particular, donde dijimos cómo están escalados estos capacitores, pero en el futuro, si ustedes agarran su propio circuito, ustedes van a saber plantear esto mismo. Entonces eso es lo que quiero transmitir. Miré mi fuente y mi fuente aparece con un 2 y mi fuente viene de otro lado. Em, entonces tal vez hay un supuesto que no estamos considerando, pero bueno, eso es. Oye, qué divertido lo que me dijiste, no me había fijado. O sea, me tropiezo varias veces con la misma piedra. Ya, sigamos aquí. Entonces esto es presupuesto de ruido, ya lo habíamos mirado. Esto es cómo resultaron los capacitores después de haber hecho esta idea. Esta fue la partición en primera instancia del ruido, que fue que el sample and hold se lleve la mitad y después la siguiente un cuarto y después el resto, ¿ah? ¿Sí? ¡Yeah! Y el resto se lleve un cuarto cada cosa. Entonces, con eso terminamos con esta distribución de capacitancia. 1,66 pico, que es un capacitor no despreciable. Después uno igual. Y después este es harto más chico. Y este harto más chico. Y así cada vez se van achicando más. Eh, un segundo. 42 punto, no sé qué, a ver, déjame. Es la mitad de eso, es 42,5 diría así. Sí, 42,5 femto. Y al final esos de 42 femto están limitados por emparejamiento, o sea, realmente no puede hacer un circuito con un capacitor más chico que eso que esté suficientemente bien emparejado. Entonces por eso es que esos valores están ahí. Estamos llegando, claro. Están estos dos, después este de aquí es la mitad, este de aquí es la mitad y ese de ahí es mínimo. Este, claro. Ajá. Sí, ya eso es para cumplir con esta idea. Y este es un chequeo de sanidad. En este paper se muestra un circuito que es más o menos parecido en términos de especificaciones, o sea, tiene un volt de alimentación, es de 10 bits, llega a 100 megamuestras por segundo y la FSR es de 0,8 volts. Y ahí muestran datos de mediciones, qué sé yo. Chip on board, esto es típico, ¿eh? Cuando uno ve papers, es típico que para sacarle el mejor desempeño no los piden encapsulados, sino que los ponen en la misma tarjeta y le hacen el wire bonding a la tarjeta. Y esas son tarjetas especiales, no son las que uno ve aquí con este con estas pistas que son como plateadas, que son tin covered. Allá son de oro, tienen que ser de oro para que la conexión con el wire bond sea correcta y todo. Para lograr buen desempeño es caro en general. Bueno, y aquí hay algunas especificaciones, y esta es la potencia de cada etapa. Entonces vemos que el sample and hold eh, tiene 3,5 miliwatts, que es comparable a esta etapa, pero si miramos el sample and hold, consume un porcentaje no despreciable de lo que consume el chip completo. Y vemos que la capacitancia aquí, dado su diseño del 2007, para una tecnología de, no recuerdo cuánto era esta, es 2 picos, después uno, después medio, y eso no es tan distinto a esto que llegamos acá. Entonces, este procedimiento, si bien fue muy básico, recuerden que partimos con, con ideas muy sencillas del estilo, eh, ¿dónde fue? Eh, no, fue después de esto. Ya ni recuerdo dónde lo hicimos, pero dijimos
dijimos cuál era la especificación. Este de aquí creo que era. No, no era este. Bueno, no sé. En alguna parte dijimos que queríamos diseñar algo sencillo. Y comenzamos a tirar ecuaciones y llegamos a algunas ideas de diseño y definimos particionarlo de esta forma y seguimos adelante, calculamos ruido, calculamos cuánto tenían que tener de capacitancia cada uno de los capacitores y llegamos a este esquema y ese esquema no es tan distinto a algo que ya ha sido publicado. Entonces, con consideraciones relativamente básicas, uno puede llegar a diseños como que a grandes rasgos se comportan de una cierta forma. Después nos metemos en el diseño particular de ese amplificador que cumpla con las características, pero en general hacer un diseño de alto nivel, y esto es perfectamente simulable en MATLAB, por ejemplo, con ecuaciones de comportamiento. Bueno, aquí hay otra set de láminas, que son estos gráficos de diseño de Kawahito, que son del 2006. Y este señor lo que hizo fue eh, estudiar compara- eh, perdón, conversores pipeline de varios tipos y llegar a un cierto set de figuras que permiten o que ayudan cuando uno quiere diseñar algo. Entonces, por ejemplo, si es que estoy trabajando con un bit efectivo en cada etapa y asumiendo que el ruido es lo que está dominando que el ruido cat de partido por C el que domina en el caso de cada etapa. Entonces llegó a un cierto modelo que dice que esta es la potencia normalizada en función del factor de escala, o sea, cuánto yo voy escalando cada etapa siguiente. Y si cada etapa siguiente es 0,45, entonces es el óptimo. Yo debería escalar por 0,45 más o menos. Y luego indica aquí para diferentes números de bits, para 14 bits, para 12 bits, para 10 bits, qué capacitancia necesito para lograr una SNR adecuada. Esto usando un modelo de una etapa muy sencillo. Entonces, si yo uso, por ejemplo, 10 picofarad, dependiendo de si llego a 10 bits, si es diferencial, perdón, si es de 2 volts o es de 1 volt de escala completa, voy a tener diferentes curvas. Y lo mismo acá. Entonces, con eso uno puede hacer estimaciones básicas sin meterse en simulaciones de comportamiento. O sea, antes de mirar siquiera una simulación, uno con estos gráficos puede tener una idea de cuál va a ser el desempeño y qué nivel de capacitancia uno necesita y qué nivel de escalamiento de etapas para lograr un cierto desempeño. No, no son experimentales. No, no, estos usan modelos muy sencillos. Por ejemplo, este usa modelo de OTA de una etapa, este usa una idea de que el ruido está dominado por KT partido por C. Son cálculos que ustedes mismos podrían hacer. O sea, no es nada muy distinto a lo que ustedes ya saben. Este de aquí es un poco más complicado porque este asume este factor M que tiene que ver con time interleaving. Hemos hablado de eso, ¿no? ¿Qué era time interleaving? ¿Se acuerdan o no? Interleaving. Time interleaving. Ya. No, no, el time interleaving significa intercalado en el tiempo. Entonces la idea es, ya, yo quiero hacer un compresor súper rápido. Lo hago lo más rápido que puedo, pero no es tan rápido. Entonces hagamos otra cosa, porque que dos compresores en paralelo. Y el primero toma una entrada y el siguiente toma la otra entrada del instante siguiente y cada uno convierte. Entonces, si quiero que sea aún más rápido, pongo varios en paralelo. Por ejemplo, pongo 8 en paralelo. Y entonces pongo 8 conversores así. 2, 3, etcétera. Y pongo mi entrada y mi entrada es multiplexada. Entonces el primer pedacito de mi entrada va aquí. El siguiente pedazo va aquí. El siguiente pedazo va aquí. Y todo esto funciona en paralelo. Y a la salida después juntan las salidas. Entonces eso es time interleaving. Y esto de time interleaving, que aquí le llaman en función del número de canales, M, tiene que ver con eso. O sea, los de time interleaving de hecho pueden ser con canales independientes o uno puede hacer que operen eh, sobre la misma entrada. Entonces aquí
lo que muestran es cómo diseñarlo cuando uno tiene diferentes niveles, diferentes canales. Si yo quiero lograr, por ejemplo, 1000 megas, puedo hacerlo con m igual 16 y voy a lograr esa potencia, o con m igual 8 y voy a consumir esa potencia. Y si lo hago con m igual 4, voy a consumir mucho más potencia. Y si lo hago con m igual 2, no lo voy a lograr, porque con m igual 2 no logro esta velocidad. Entonces, este es un gráfico que explica de alguna forma cómo... Tengo aquí unas anotaciones al respecto. Denme un segundo. Si al final, claro, es que hay un tema ahí con la complejidad versus potencia. Por ejemplo, si hago algo con m igual 1, este gráfico sube de esta forma, porque asume que para lograr 1 MHz extra con m igual 1, tengo que hacer el circuito tan complicado que va a consumir mucha más potencia. Y con m igual 2, misma cosa, o sea, en algún momento empieza a subir porque un bit, o perdón, 1 MHz extra me está costando mucho más en términos de potencia. Y lo curioso es que esto se aplica súper bien en la práctica, y eso lo vamos a ver cuando hablemos de conversores de time interleaving. Esto es no es ni siquiera una introducción, es como adelantándonos a la materia, mostrando cómo son los conversores de time interleaving. Pero en la práctica eh, hay gente que entiende time interleaving como que ayudan a hacer más rápido un conversor. Hay otros que entienden el time interleaving como que para una cierta velocidad de conversión, si yo aplico time interleaving, puedo consumir mucho menos potencia. Entonces, depende del punto de vista. Si lo miramos aquí, claramente el time interleaving es lo que me permite llegar a esa velocidad. Si lo miramos aquí, time interleaving es lo que me permite consumir menos potencia. Entonces, también depende cómo uno lo mire. Bueno, y aquí hay otro gráfico, mismo paper, donde muestra la potencia partido por Fs, o sea, esto es como energía por ciclo. Y esa energía por ciclo en función de VDD para diferentes números de bits. Entonces, insisto, si uno no tiene idea qué va a diseñar, uno va a empezar a diseñar algo y no tiene idea dónde va a caer su diseño, uno tiene que empezar a mirar estos gráficos, porque estos gráficos, a partir de ecuaciones muy sencillas, logra poner el orden de magnitud, estos no son exactos, pero logran darnos el orden de magnitud de dónde va a estar nuestro diseño en función de las especificaciones. A ver, algunas ideas. Compartir el amplificador. Por ejemplo, el amplificador funciona durante Fi1 y Fi2, pero durante una de las dos fases el amplificador está siendo coheteado esencialmente y no entrega nada. Entonces, ¿qué pasa si ese amplificador en realidad lo podemos compartir entre dos etapas? Y durante el tiempo en que estoy reseteando, mejor uso el amplificador para la otra etapa. Tal vez tenga que hacer que el clock vaya un poco más lento, porque igual al principio voy a tener que resetear un poco, pero bueno, puedo usar ese mismo amplificador y compartirlo. Entonces aquí sale este amplificador para esta etapa de 1,5 bits. Ya recuerdan lo que es 1,5 bits, que en la práctica en efectivo es un bit, pero tiene redundancia de medio bit más o menos. Y este amplificador está siendo compartido entre las etapas 1 y 2. Luego tenemos este otro igual, etapas 3 y 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces nos permite ahorrar potencia porque en vez de usar 8 amplificadores, usamos 4 amplificadores. El problema es que ya no podemos hacer esta idea de escalar las etapas como lo habíamos visto antes. ¿Dónde está? Pucha, que ha pasado tiempo. En alguna parte vimos cómo escalar etapas. Hay un gráfico aquí, que este escalamiento de etapas que se hace y del que hablamos durante nuestro diseño, ¿cierto? Esta forma de escalar, bueno, si es que comparto el amplificador, entonces estas dos van a estar amarradas de alguna forma, no voy a poder escalarlas bien, y estas dos van a estar amarradas de alguna forma. Entonces, mis ganancias en términos de rendimiento, de desempeño,
de eficiencia no son tales, porque igual estoy limitado, porque un mismo amplificador me tiene que servir para dos etapas consecutivas. Pero al menos uno puede hacer eso. Y aquí está el, el breakdown de potencia. Esto se llama power breakdown. Es bien común el término, es bueno que lo sepan, porque a veces lo muestran como un diagrama de estos circulares. Y aquí claramente se ve el sample and hold, es lo que más consume, luego la etapa 1 y 2, la etapa 3 y 4, etcétera. Y aquí muestran más o menos cómo funciona este amplificador mientras estoy en este ciclo, en la etapa anterior, en la siguiente lo uso como amplificador. Aquí hay otra idea. ¿Por qué no hacer esto mismo de compartir amplificador? Pero en vez de compartirlo entre una etapa y la etapa siguiente, lo comparto entre dos ADCs, este uno y este el otro, que están funcionando de manera paralela. Imagínense que fuera time interleaving, pero en realidad son dos canales. Imagínense que sea algo estéreo, pero no es estéreo, son las señales I y Q. ¿Les suena eso, no? De comunicaciones. Ajá. Allá. Fase y cuadratura, ¿cierto? Y hay unos esquemas, unas constelaciones. No, pero en el fondo es que están procesando sinusoides de la misma amplitud, o sea, idealmente la misma amplitud, tienen que ser de la misma frecuencia, pero es la fase lo que va cambiando. Y eso es lo que están procesando. Y si esto entran a dos ADCs que funcionan totalmente en paralelo, pero en uno le metemos un phi y en el otro le metemos el phi complementario, entonces el amplificador de una etapa puede estar, imagínenselo así, y luego en el siguiente phi estas conexiones van justo al revés. Entonces el amplificador está funcionando, este amplificador funciona allá, después funciona acá, después allá, y así. Y como es pipeline, es capaz de procesar ambos de manera eh, al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces esto es efectivo cuando tenemos más de un canal, y aquí están las especificaciones de este chip. La velocidad es la misma que ¿qué? Ah, tú dices sería la misma, o sea, ya tu pregunta es qué pasa si yo, por ejemplo, dejo un puro conversor. Entonces al agregar esto, logro, manteniendo la velocidad, duplicar el número de palabras que está sacando esta cosa. Eh, Probablemente hay un overhead que puede ser relevante. Y puede tener que ver, por ejemplo, con que tal vez tengas que esperar más tiempo para que, por etapa, para que, no sé, se establezca bien el punto inicial o lo que sea. Pero aún así, estás llegando casi al doble de salida usando los mismos amplificadores. Ojo, los mismos amplificadores, no las mismas etapas de realimentación. O sea, tu realimentación va a seguir requiriendo capacitores de este estilo, por ejemplo. Y estos no los puedes reutilizar en una y en otra etapa. Entonces, y probablemente el layout de esto no va a ser muy fácil. Porque si tú quieres tener, no sé, pues, mínimas capacitancias parásitas y tienes que dejar el amplificador entre medio de dos bancos de capacitores, no va a ser fácil hacer eso. Entonces, pero es una idea interesante. Otra idea, bueno, si es que el sample and hold consume hasta un tercio de la potencia de la DC, ¿por qué mejor no hacemos algo que no tenga sample and hold y lo dejamos fuera nomás? Entonces al remover el sample and hold del front-end, se produce un problema de disparidad de tiempo entre los bloques del MDAC y el ADC flash de la primera etapa, porque mientras mientras estoy procesando algo con este ADC y luego paso al DAC y luego al clock y aquí aparece la resta que teníamos, ¿cierto? Entonces lo que llega acá
directamente desde la entrada va a ser distinto a lo que llega allá. Entonces, tal vez yo puedo correr el sample and hold a la derecha en vez de dejarlo aquí, no sé. Entonces, pero igual hay problemas. Si es que elimino totalmente el sample and hold, claramente este Bin va a llegar directo acá, mientras que este otro va a pasar con un retardo. Entonces, eso produce problemas. Entonces hay soluciones. Una opción es redundancia. Así como la redundancia puede traernos los niveles dentro de la caja, que es lo que habíamos hablado algunas clases atrás, también puede ayudarnos a absorber algunos errores considerables de clock skew o skew en general. Y eso es equivalente o más o menos equivalente a tener caminos diferentes con retardos diferentes. Otra idea es tratar de emparejar las redes de tiempo, en ancho de banda y en tiempo. Entonces, poner algún tipo de filtro que haga que por un lado y por otro lado se demoren más o menos lo mismo las señales. Eh, y eso también se ha hecho. Temas de investigación en pipeline. A ver, uno de ellos que estuvo bien de moda, no lo he visto últimamente en conferencias, pero que estuvo bien de moda hace, no sé, yo diría unos 6, 7 años atrás, era decir ya, mi ganancia es penca. Yo no puedo hacer una ganancia súper buena porque si bien puedo hacer ganancias de 2 por, o de 3 por, o de 4 o de lo que sea, hacerla de 2,00000 por es muy difícil. Y esa es la que tengo que cancelar después con mi ganancia digital. Entonces, ¿por qué no hago una ganancia rasca? Que sea más o menos de 2 por, que sea horriblemente no lineal y que después yo compenso con una atenuación no lineal que se parezca a esa ganancia no lineal. O sea, claro, ahí el problema, exacto, el problema es la calibración. Pero eso es lo que permitiría hacer conversores sin necesidad, por ejemplo, a ver cómo yo logro una buena ganancia. Yo logro buenas ganancias, bien definidas, gracias a que estoy usando capacitores conmutados con realimentación. Y eso es lo que me permite tener ganancias que yo puedo definir como S partido por CF, ¿cierto? Que las teníamos, ¿dónde están? Bueno, en alguna parte las pusimos. Pero esa ganancia que yo defino de manera precisa, gracias a estos dos capacitores, estos capacitores son grandes dentro del chip, ocupan espacio y además representan carga para mi circuito. ¿Qué pasa si me olvido de eso y hago amplificadores que el lazo abierto me den ganancia 2? El lazo abierto, chuta, o sea, que el GMRO sea 2, eso no va a ser muy preciso. No va a ser muy lineal tampoco, pero no importa, tal vez podemos lidiar con eso en la parte digital. Entonces la idea es exactamente eso, hacer un amplificador rasca, pero muy barato en términos de potencia, que consuma muy poca potencia, caracterizarlo bien y luego que la parte digital se encargue de compensar. Mm, No sé, no sé si lo interpreto así, yo lo interpreto de otra forma, lo interpreto como que hay una distorsión y esto remueve la distorsión. Y en esas ecuaciones que veíamos hace tiempo, que tenían ganancia analógica partido por ganancia digital, y esas dos se cancelaban y hacían que este término fuera cero, eso ocurre solo si ambas ganancias son iguales. Bueno, en vez de hacer que la ganancia analógica sea igual a la digital 2 por, hacer que la ganancia digital se ajuste a la ganancia analógica. Y eso se puede hacer, pero requiere más procesamiento, requiere más cómputo, requiere, no sé, un lookup table que te vaya dando cuánto tiene que ser la ganancia equivalente. Esta es otra idea. Esta idea es bien interesante. Lo que dice es lo siguiente. ¿Qué pasa si no espero el establecimiento completo? Yo siempre espero a que se establezca un número de constantes de tiempo, pero si yo espero hasta acá, ya sé más o menos cómo sigue la cosa. Si es que sé exactamente cuánto es tau. Entonces, mejor no espero a que se establezca. E intuyo a dónde va a llegar. Entonces esa es más o menos la idea, extender el postprocesamiento digital para corregir ese error de establecimiento. Entonces, no esperar que se establezca, parar en la mitad y usar postprocesamiento digital
para corregir ese error. Y lo que dicen aquí, en este gráfico, que es de Hiroaga, que él hizo un posgrado con Merman, él es de Stanford, él estudió en Stanford. Yo estudié con él, él se llama Echer Hiroaga. Bueno, lo que proponen es lo siguiente. Durante slewing, estoy entregando toda la corriente que puedo. Luego de slewing, paso a régimen de establecimiento lineal, y ahí en realidad la corriente empieza a disminuir. Y el que empieza a disminuir en realidad significa, por ejemplo, que en un par diferencial se empieza a ir por los dos caminos, más por uno que por el otro. Y lo que se vaya por el otro camino no me está ayudando a cargar capacitancia de salida, en este caso. O si es clase A o qué sé yo, en realidad hay una parte de la corriente que estoy desperdiciando. Y esa parte que uno desperdicia crece con el tiempo. Entonces, mejor no esperar el establecimiento entero, esperar un rato corto. Y si tengo bien caracterizado mi amplificador, entonces tal vez yo puedo compensar ese efecto de alguna forma. Otro tema de investigación, que este lo he visto más últimamente, y este tiene que ver con amplificadores sin... a ver, el nombre en inglés es Comparator Based Amplifier, o amplificador basado en comparador. Y es una idea súper interesante. Imaginemos que no pudiéramos hacer un amplificador, pero sí un comparador. Entonces, y hay circuitos que son buenos comparadores. Por ejemplo, un inversor lógico es un buen comparador, porque tiene la media ganancia. Entonces, ¿qué pasa si yo, en vez de usar un amplificador, uso un comparador? Y ese comparador comanda este charge pump que hay aquí. Esta es una fuente de corriente constante que yo puedo charge pump. Sí, charge pump en general, un término que se usa para varios tipos de circuitos que lo que hacen es empujar carga en un capacitor. Entonces, hay circuitos que, por ejemplo, elevan el voltaje a través de un charge pump, que lo que es, en el fondo es, pongo carga aquí, después esta carga la paso la sumo a la carga de otros capacitores y hago eso varias veces. Entonces estoy bombeando carga. Ese es el concepto, bombear carga. Este otro principio de bombeo de carga, pero también se llama bombear carga, y tiene que ver con que una fuente de corriente va cargando un capacitor. Y cuando yo cargo un capacitor con una fuente de corriente, eh, a ver, consumo menos, sí, de hecho. Pero además tiene una gracia, y es que sube de manera lineal. O sea, es como si estuviera slewing. Entonces es como estar aquí. Y es como prolongar este régimen de slewing hasta el final. Es como hacer así. Entonces voy a terminar antes y voy a usar toda la corriente. Y ahí voy a parar. Paro y no desperdicio nada de corriente. Entonces ese es el esquema. Cargo. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo? A ver, veamos cómo funciona esta cosa. Cuando este sube, aquí tengo un divisor de tensión que hace que este también suba. ¿Y hasta dónde va a subir? Bueno, si esto fuera un op-amp o un OTA, subiría hasta que este nodo esté al mismo nivel que este, hasta que se cumpla el cortocircuito virtual. Eso es lo que hace el OTA. Bueno, esta cosa hace exactamente el mismo efecto, pero sin OTA. ¿Ah? Sí, a eso voy. A eso voy. Un OTA, pensémoslo de una forma muy sencilla, algo que entendemos súper bien. R2, R1, VI, VO. Yo sé que VO es menos R2 partido por R1, VI. ¿Cierto? De esa me acuerdo. Ya, ¿y por qué es eso? Bueno, porque si este nodo fuera más bajo, no, perdón, si esta salida fuera más baja, entonces este nodo estaría más bajo, porque esto es un divisor de tensión. Entonces si este está más bajo, este va a estar más bajo, y si este está más bajo, esta diferencia, la entrada diferencial va a ser grande.
y la entrada diferencial grande va a hacer que la salida suba. Entonces, ese es el truco. La realimentación es lo que finalmente hace que la entrada diferencial sea cero. Y la realimentación es un proceso continuo y un proceso continuo en el tiempo también, o sea, un continuo en voltaje y en el tiempo. Bueno, aquí lo que quieren hacer, no es instantáneo, uno lo ve como instantáneo, pero en la práctica este amplificador tiene un cierto ancho de banda y, y tiende rápidamente, pero no es que sea instantáneo. Bueno, aquí se pretende hacer lo mismo, que este comparador encuentre el punto exacto en el que estos dos son iguales. Entonces, cuando este nodo alcanza a este, el comparador le dice a esta fuente desaparece. Y ahí se queda. Igual es chora la idea, yo lo encuentro súper choro porque por varias cosas. Uno, no hay que diseñar un amplificador, hay que diseñar un comparador. Y hay comparadores, como decía antes, que son totalmente digitales. O sea, un inversor lógico es un comparador que compara con un cierto umbral. Entonces hay papers que están llevando esta idea a la práctica y hablan de eh, conversores totalmente digitales, que en realidad no es que sean totalmente digitales, pero son prácticamente sintetizables en Verilog. O sea, yo puedo hacer esto, salvo los capacitores, todo lo demás yo lo puedo hacer en Verilog, esencialmente. Entonces, limitan la parte analógica al mínimo y logran hacer que la salida se mueva con rampas. En vez de establecerse de esta forma, se establece todo con rampa y eso es más eficiente. Eh, Aquí dice que, eso es lo que dice la lámina, que el valor final se tiende a través de slewing, que es la forma más eficiente de transferir carga. Es verdad eso, pero hay que leerlo con cierto cuidado. Efectivamente, si yo quiero transferir carga entre un capacitor y otro, siempre pierdo la mitad de la potencia. Se va en la resistencia, porque es una especie de escalón que pongo en uno, y, y es como estar cargando al final un capacitor con una fuente de voltaje en escalón. Y eso pierde potencia. Pero si hay una constante de tiempo involucrada, una constante de tiempo en la señal que es comparable a la constante de tiempo del circuito, es mucho más eficiente. Ese es un asunto que aprendí en mi estadía en Notre Dame. Aprendí circuitos adiabáticos. ¿Han escuchado alguna vez eso, no? Adiabáticos. ¿Qué es? A ver, ¿de qué se trata? Nada que ver con este curso, pero... No, ya, pues, un esfuerzo mínimo. Que era adiabático, va por ahí, por lo que dice César. O sea, que está como... hablemos de energía, porque el calor es una forma de energía. La energía del sistema que estamos analizando es independiente de la energía del medio, o sea, no hay transferencia de energía hacia el medio. Bueno, los circuitos digitales adiabáticos, término que yo nunca había escuchado en mi vida antes, tienen que ver con eso, con que yo reutilizo la carga. Entonces, aplicando un sistema de clock súper ingenioso, que primero voy encendiendo una compuerta, después enciendo la otra, después la otra, llego a algo y después me devuelvo con los relojes. Y con eso, en teoría, se puede bajar el consumo de los circuitos digitales de manera extraordinaria. Está súper documentado, ¿eh? Yo me sorprendí porque no lo había escuchado jamás. Lo busqué y está en todos lados, o sea, circuitos adiabáticos. El problema es que no son muy prácticos y la razón de por qué no son muy prácticos es que requieren un esquema de relojes en que los relojes se van encendiendo y apagando, lo cual no tiene ningún problema en la vida. Pero si tú enciendes un reloj, ese reloj, asumiendo que es una fuente así, te va a cargar un capacitor y ahí va a perder la mitad de la energía. Entonces, para hacerlo eficiente, ese reloj tiene que ser suave. Tiene que ser con una constante de tiempo comparable a la constante de tiempo RC de esta cosa para que funcione de manera eficiente. Eh, Tiene un término eso que al final encontré en un paper que se llama algo así como que el circuito se establece estando en equilibrio térmico. O sea, si yo pongo aquí un RC
le pongo un DC aquí y mido un voltaje, voy a medir un cierto voltaje. Y si este lo muevo lentamente, sin que haya un tremendo paso de corriente, va a haber un mantenimiento del equilibrio térmico, haciendo que este nodo tienda al valor final. Y cuando eso ocurre es máximamente eficiente. Y me sorprendí de que estuviera estudiado, pero que no sea factible todavía. Entonces hay algunas ideas actuales. Tú ya estás buscando circuitos adiabáticos, te pille, ¿no? Hay ideas actuales que tienen que ver con, por ejemplo, ciclos de Carnot. Bueno, hay ideas que el problema de los circuitos digitales adiabáticos es de generar esos relojes. Porque hay que generar relojes que sean, ojalá, sinusoidales, para que las constantes de tiempo hagan que uno pierda mínimamente energía. Y generar sinusoidales requeriría, por ejemplo, usar circuitos analógicos, pero que estén súper sincronizados unos con otros, para que un reloj suba así, el siguiente suba así, el siguiente así. Entonces es un tema de investigación actual. Me llamó mucho la atención porque, insisto, yo pensé que sabía de circuitos digitales en general y me encontré con una tendencia totalmente ortogonal a todo lo que conocemos, que es, mira, cada vez que conmutas algo estás perdiendo energía. No conmutes y no pierdas energía. O conmuta pero con un orden particular y de esa forma reciclas la energía después. Encontré súper choro. Siempre, a ver, tan suave en relación a qué. Y el problema es eso, en relación a esta constante RC. Entonces, si esta constante RC es rápido, puede hacer un circuito rápido. No, lo encontré demasiado choro. Bueno, les recuerdo que hay una I1 en este curso que va a hacer una investigación. Y yo había pensado en hacer TDC, pero ahora que hablo de esto, tal vez si les interesa más este tema, investiguen lo que sea en realidad. Investiguen algo y cuándo podría ser la entrega, en 2 semanas o algo así. ¿Les tinca, no? Ya, bueno, busquemos una fecha. Ayúdanos a buscar una fecha, Juan Andrés, pero hacer una investigación de algo que puede ser, por ejemplo, circuito adiabático, que no tiene nada que ver con esto, pero me llama mucho la atención. Otro tema podría ser TDCs, y eso se lo había comentado antes a Matías. Los TDCs me llaman la atención también porque no he dicho nada de TDC en este curso. Hemos hablado de ADC, que es circuitos conversores de análogo a digital. ¿Ya? Ah, sí, sí. ¿Te llama la atención investigar de eso? Mira, si tiene harto de circuito, dale con eso. Ya. Mira, lo importante es eso, que sea que hagamos un mini seminario en que cada uno de ustedes exponga algo, el resto le hace preguntas, lo programamos para un par de semanas, 2, 3 semanas. No, ni idea. Y, oye, pero ojo que eso puede ser un estándar de lógica, así como por ejemplo LVDS, que es un estándar de lógica en que para transmitir más rápido utiliza dos señales y que van de esta forma y que tienen ciertos niveles de voltaje, con swing pequeño, porque si tiene swing pequeño entonces puede ir más rápido. Puede que sea eso y puede que no sea tan relevante, pero si es relevante, conversalo conmigo y con Juan Andrés también. Pero me tinca algo así. Lo otro es TDC, porque conocemos análogo digital, digital análogo y conocemos TDC, pero eso no hablamos mucho en el curso. Eso es de tiempo a digital. Y la idea es la siguiente. eh, los circuitos a medida que se hacen más chicos, el voltaje también baja. ¿Cierto? El voltaje se hace cada vez más chico, entonces, y el ruido no baja, pues el ruido no sabe que tiene que atenuarse también. Entonces, tenemos el mismo ruido, pero tenemos menos voltaje, entonces la SNR se hace muy chica. Entonces una idea que está surgiendo y que cada vez
yo creo que tiene más fuerza, aunque yo creo que se desinfló un poco, yo creo que fue así. Pero igual lleva cierto momentum, es hacer conversores de tiempo a digital. O sea, codificar mis señales como diferencias de tiempo. ¿Y por qué? Bueno, porque los circuitos, a medida que la tecnología es mejor, son más rápidos. No manejan voltaje más alto, pero son más rápidos. Entonces pueden resolver tiempos mucho más pequeños. Y esta idea de resolver tiempos pequeños permite hacer, por ejemplo, conversores análogo digitales en base a TDCs. O hacer directamente TDCs, conversores que me lleven de pequeñas diferencias de tiempo a un valor digital. Yo estoy pensando en diseñar un TDC, y por eso es que les quiero pedir a ustedes que se metan primero en... No, no. Eh, no, en serio, yo estoy pensando en diseñar un TDC, pero ya pasé por la pega de buscar cosas. Y de hecho escribimos un paper junto con Cristóbal y con Enrique Álvarez, y con no me acuerdo quién más. Creo que fuimos los tres, de TDCs, porque descubrimos que la literatura de TDC es demasiado laxa, está todo mal escrito, todo mal hecho. Y al final lo mandamos y nos dijeron, no, eso ya existe. Y sí, nos dimos cuenta que existía, pero fue entretenido explorar el tema. Y me gustaría que ustedes pasen por eso también. Entonces, si alguien se anima a estudiar TDC para la I1, que insisto, va a ser una presentación aquí para que todo el resto de nosotros aprenda, como una especie de aprender del estado del arte, sacado de todo lo que encuentren, de paper, de lo que sea, de TDC, feliz que lo hagan de eso, feliz que lo hagan de circuito adiabático y de cualquier otra cosa que ustedes me digan que les parezca interesante. ¿Les tinca? Son dos cosas distintas. Una es que sea nuevo, otra cosa es que no lo veamos en los cursos. Mm, Puede ser cualquiera de las dos. Por ejemplo, piensen que la I2 es otra cosa. La I2 es tomar un paper, no varios, solo uno que ustedes eligen, lo agarran y lo destrozan. Y dicen por qué está mal esto, por qué esta medida está mal, por qué esto está bien, qué ingeniosa esta idea. Un paper, una ADC. Esa es la I2. En lo que sea, tal vez el paper sea muy bueno, tal vez no sea tan bueno. Entonces, es estudiar un paper a fondo y presentarlo al curso. Esa es la I2. La I1, claro, exacto, exactamente, es conocer a fondo un paper. En cambio, la I1 es más bien estudiar un tema. Y ese tema puede tener varios papers de respaldo. Entonces, busquen algo que estudiar. Ya tienen dos ideas, TDC es una. Si más de uno quiere hacer algo parecido, está bien. Después compiten, no sé. Y la otra idea es circuito adiabático y lo comento porque creo que es algo que si a mí me pareció nuevo, y lo peor es que no es tan nuevo, entonces chuta, me estoy quedando atrás, no puede ser. He dejado de leer cosas, entonces me gustaría que todos sepamos ese tema y podamos ponernos al día. No necesariamente, pero algo que sea nuevo aquí, algo que no hayamos visto en curso. Claro, eso se ve en este curso, entonces, a menos que quieras estudiar un tema, por ejemplo. Por darte un ejemplo, en este curso vemos conversores sigma delta, pero no vemos sigma delta de tiempo continuo. Entonces, si tú quieres estudiar sigma delta de tiempo continuo, ese es otro tema que podría ser. ¿Te fijas? Ok, esos son temas de investigación. Aquí hay referencias varias. Hay conversores. Yo he visto en papers. Búscalo tal cual, como CBA o Comparator Based Amplifier. Ese otro tema, perfectamente válido. Por ejemplo, yo no me he metido mucho con esto, porque para hacer, esto no lo dije, lo pasé muy por encima, pero para hacer un Comparator Based Amplifier necesitas un comparador que sea capaz de detectar de manera instantánea cuando estos dos se cruzan. Entonces, no puede ser un comparador lacheado, porque no sabes cuándo va a ocurrir. Entonces, es mucho más difícil
hacer un comparador que no tenga latch, que no sea con clock. Otra idea, si quieren la anotan, es comparadores sin clock, comparadores de tiempo continuo. Y ahí el otro día Matías me mencionó un paper relativamente nuevo de comparadores de tiempo continuo. Creo que sería súper interesante aprender de ese tema. Otro tema, si alguien quiere estudiarlo, estoy pensando en todos los temas que me he hecho preguntas alguna vez y que no hemos podido resolver bien. Es ruido de comparadores, porque los comparadores en general no son muy ruidosos. El problema más grande es el offset. Pero el ruido es algo que está súper poco estudiado. Y hay un paper de, de hace algún tiempo, puede ser de Van der Plas o alguien parecido, que lo que decía era, bueno, para analizar el ruido de un comparador lo que hay que hacer es analizar para cada transistor cuál es el ruido, según ecuaciones de ruido de los transistores, pasando por cada uno de los modos de operación. Entonces, primero estos dos están en región activa, entonces se le aplica a ecuaciones de región activa. Cuando llega a este punto de la comparación, este pasa a triodo y este sigue en activa y este otro está en corte. Entonces, cada uno tiene su ruido y seguimos avanzando. Y era un cacho, era horrible y no tenía ningún, eh, ningún valor en términos de diseño. O sea, yo veo esa cuestión y digo, mejor mido el resultado y veo si me sirve o no. Entonces ese es otro tema que sería interesante explorar, si es que alguien ha escrito algo nuevo respecto de comparadores y ruido de comparadores. Entonces ya hay varios temas que pueden ser interesantes, ¿eh? O cualquier cosa que ustedes me digan, conversenlo conmigo y ahí vemos si es interesante o no. Aquí hay varias referencias, están ordenadas según tema y son hartos papers, son un montón. Sí. Este es súper bueno, este es un paper súper bueno. Me falta actualizar esta lista, yo creo que va a haber que actualizarla en algún momento. Ahí, no, ese Bowser es el malo de Mario. Claro, sí, yo diría que el paper más nuevo que sale aquí es uno que escribimos nosotros, pero sí, que habla de, o tal vez sea otro. ¿Mm? No, no está, me falta otro que hay que ah, no, pero ese está en el próximo capítulo, sí. Vamos al próximo capítulo entonces. Oye, lo importante, no, yo no sé, esto es una discusión ya más bien filosófica. ¿Qué diferencia hay entre un curso de pregrado y uno de posgrado? ¿Por qué decimos que este curso es de posgrado? Espérate, hay gente que dice que el curso de pregrado es masivo, mientras que el de posgrado no lo es. Yo no estoy de acuerdo. Hay gente que dice que el curso de pregrado es eh, más fácil, mientras que el de posgrado es más difícil. Y he escuchado el argumento contrario, justo al revés, que el de pregrado es más difícil, porque requiere más horas, y el de posgrado que es más relajado. Entonces, no sé. Y yo tengo mi propia visión, y es la que estoy tratando de darle a este curso. Me gustaría escucharlo a ustedes. ¿Qué diferencia tiene un curso de pregrado de uno de posgrado? Según la experiencia que han vivido y según lo que les gustaría. Ok, no son fundamentos de partida, no son fundamentos, pero puede que haya algo más. ¿Tú qué crees, César? Exacto, yo también estoy aprendiendo esto. Sí, puede ser. Para mí es algo nuevo, o sea, cada vez que leo un paper nuevo, aprendo algo nuevo. ¿De acuerdo? ¿Habrá otra idea o no? Ya, eso es interesante. De hecho, esa es mi visión. Yo creo que un curso de posgrado debe tener lectura de papers. No de léanse este paper, sino de más bien
para llegar al resultado y aprender lo que tengo que aprender, tengo que leerme las referencias. O sea, están ahí por algo. Si uno quiere aprender, tiene que leer las referencias. Exactamente. Exacto. Y creo que la idea de la I1 y la I2 apuntan precisamente a eso. La I2 es leer un paper de una muy buena conferencia de ISSCC o de VLSI. Después la vamos a definir con más cuidado. De este año, tienen que ser de este año. Y la I1 es estudiar algún tema interesante. Entonces yo creo que eso da la amplitud de, o más bien la profundidad de un tema en particular. Ya, oye, pasamos a este capítulo 10, ADCs de un bit a la vez, o intercalados en el tiempo. No, estos son dos temas distintos. En realidad, ¿por qué están en un capítulo? Porque hacían más o menos una clase, pero no porque sean lo mismo, ¿ah? O sea, estos son un tema, este es otro tema. Entonces vamos a ver primero ADCs de un bit a la vez, que corresponde a conversores cíclicos y conversores de aproximación sucesiva. Y estos son los famosos SAR, que son mis conversores favoritos. Y en realidad el SAR corresponde a la categoría de ADCs de un bit a la vez. Y estos de aquí algunos le llaman conversores algorítmicos, de manera genérica, o sea, mediante un algoritmo tienden al valor final. Claro, como que están buscando, es como una especie de búsqueda de cuál es la entrada. Entonces, con un algoritmo empieza a tender al valor correcto de la entrada. Entonces tienen varios nombres. Y después vamos a hablar de lo intercalado en el tiempo, que es esta idea que introduje o adelanté hace un par de láminas, que es tener varios ADC operando concurrentemente y repartiéndose la entrada. Yo tomo este instante, yo tomo el siguiente, yo tomo el siguiente, y después la salida es sincronizada con esa entrada. Entonces, este es el primer caso, ADC cíclico, que es un ADC de un bit a la vez, o sea, en cada ciclo de reloj me entrega un bit nuevo. Lo cual es bien choro, ¿eh? Yo me acuerdo cuando hice mi práctica 2, me tocó trabajar con un conversor análogo digital de 14 bits que venía en un chip y estaban súper preocupados mis jefes porque este chip ya no lo fabricaban más y ellos seguían produciendo el aparato en el que este chip tenía un rol importante. Entonces me pidieron que lograra hacer esta migración a un chip que estuviera vigente. Mentira, era de 12 bits. Y alguien que hizo la pega antes que yo dijo, mira, vamos a usar este otro chip que es de 14 bits para el mismo trabajo y que tiene casi el mismo pinado y funciona súper bien. El problema es que era mucho más ruidoso y mi pega fue bajarle el ruido. Y yo miraba la salida de este chip y era bit por bit. Y yo decía, uy, qué raro, estos gallos se dedican a hacer la deserialización, perdón, la serialización, o sea, están entregando algo en paralelo, todos estos bits, y después se dedican a hacer la serialización para entregarlo en serie. Porque en ese tiempo yo no tenía idea que adentro de eso había un SAR ADC. Y el SAR ADC, por ser un conversor de un bit a la vez, lo que hace es sacar un bit a la vez, o sea, en cada ciclo de reloj me saca un bit nuevo. Y después tiene un tiempo de reset y luego de eso me saca un bit nuevo. La próxima tarea que viene es de SAR ADC. Y es una tarea súper buena. Buena. Van a aprender harto en esa tarea. No es fácil, pero... O sea, les va a tomar harto tiempo, pero una buena tarea. Sí. Ya, estos son los cíclicos. ¿Cuál es la idea? Es como tomar una etapa de pipeline y la salida le ponemos el track and hold, además del que hay en la entrada. Entonces, la idea es que yo proceso algo desde mi entrada, lo proceso, saqué los bits y luego esos bits los convierto con el mismo conversor que uso como backend. Entonces lo hago varias veces hasta que saco todos los bits. Es bien raro el concepto, entonces es como un pipeline
Pero en vez de tener varias etapas donde voy procesando cada vez más la resolución más pequeña, tengo una pura etapa que me entrega el residuo y ese residuo lo realimento al conversor que me va convirtiendo ese residuo. Y ese residuo me entrega más bits y más residuo. Y ese residuo lo convierto de nuevo y así sucesivamente. ¿Dije sucesivamente a propósito o sin querer? Tiene que ver, ¿no? Tiene que ver. A ver, la salida te transmite en serial directamente, pero la gracia de este conversor es que es una fracción de un pipeline en tamaño. Es súper chico, es realmente chico. O sea, estos son los conversores más chicos que hay en términos de tamaño, porque ¿qué necesitas? Esto no lo hemos hecho nunca. Necesitas un track and hold, un ADC flash de pocos bits, de un bit, un DAC flash, iba a decir, que es de un bit, o sea, un DAC que es simplemente un par de switch, un sumador con ganancia, un restador con ganancia. Y ese restador con ganancia, todo esto en realidad era súper eficiente. ¿Se acuerdan que hacíamos un MDAC? Y el MDAC de un bit es súper eficiente. Y luego otro track and hold, multiplying DAC. Entonces, esta cuestión es realmente chica, es un conversor realmente chico. Y esa es una gracia que tiene. Se necesitan varios ciclos de reloj por conversión. Este es un ejemplo de implementación así de simple. O sea, tenemos que un comparador, un nota, 4 capacitores y algo de lógica. Y eso es todo el conversor. Un conversor entero en esto, es realmente increíble. Bueno, déjenme ver qué ecuaciones van acá. ¿Qué tenemos en VO1? Bueno, aquí lo que hay que hacer es esencialmente análisis de carga, etcétera. Tenemos Φ1, esto entra aquí. Ujú. Es que hay varios que te entregan serial. Los de aproximaciones sucesivas también lo hacen. Y probablemente de aproximaciones sucesivas, que son los más comunes. Estos no son tan comunes. Entonces VO1 es... A ver, ¿qué es VO1? Tengo VO1 y tengo VO2. ¿Y cuál es VO? Va a ser este. Este es VO1 y va a tener algo de lo que había antes. VO1, a ver, no, ¿cómo estoy analizando esto? Déjenme pensar. Esto va aquí primero. Claro, cargo esto y comparo al mismo tiempo que comparo. Y luego C4 y C3. Y me entregan algo en C5 y en C6. Ya, ok, entonces aquí, aquí estamos descargándolo. Entonces C5 y C6 me guardan lo que había en VO2. ¿De acuerdo? Este es VO2 y este es VO1. Entonces, esto que había en VO2, estos mismos valores, sin resetearlos los pongo acá. Entonces VO1 va a ser 1 más C5 partido por C6 por VO2. Porque es este mismo valor que pongo acá. Y VO2 depende de estas referencias, ¿cierto? Y de hecho yo antes reseteé y depende de InSalud. Entonces tenemos que VO2 es VIP más o menos VREF por C4 partido por C3. Y este más o menos depende de I. ¿Cómo? Sí, porque VO1 depende de VO2, de lo que quedó en Φ2 anterior. Piensa que esto vamos de Φ1 a Φ2. Entonces, cuando pasamos por Φ2, aparece este VO2. A Φ1, estos se mantienen. No sé cuál es el signo aquí. Habría que mirar la implementación. Pero al mantenerse, nos permiten entregar este valor en VO1. Y luego este VO2 toma VO1. Y yo lo puedo
o sea, aquí tengo BIP, pero puede ser también este de acá. Entonces, sucesivamente va sacando un bit a la vez y ese bit tiene que ver con convertir la entrada y luego convertir el residuo sucesivamente. Es muy eficiente en términos de área, como decía. Estos son realmente chicos. Son una o dos etapas de capacitores conmutados más un comparador y es fácil de calibrar porque hay que medir un puro coeficiente y se aplica para todos lados. Desventaja es que es lento porque requiere varios ciclos, no opera en pipeline. La eficiencia es subóptima porque en pipeline, si esto se parece a un pipeline, nosotros en el pipeline queremos escalar las etapas. La primera etapa consume más, pero tiene los mayores requerimientos de resolución y luego hacia abajo. En cambio aquí, si es que fueran varias etapas, si es que cada etapa hace varias etapas, entonces la eficiencia es subóptima porque todas consumen lo mismo. Entonces no es posible escalar las etapas. Veamos este, registro de aproximaciones sucesivas. Y vamos a terminar con un ejemplo. Piensa un número, pero no me lo diga, entre el 0 y el 9. Ya le hice este juego, ¿no? ¿No? Ya, pensaste en un número, ¿no? ¿Es mayor que 5 o menor que 5? ¿Es mayor que 8 o menor que 8? Ya cacharon la idea. Eso es un ADC SAR. Exactamente eso. O sea, sí, igual llegué a la solución, pero bueno, en el ADC, en el caso del ADC, esas, esas ¿cómo? Vas comparando, pero esas, ¿cómo se le llama a un guess que uno hace a una, ¿ah? A un supuesto? Bueno, cada vez que yo te preguntaba, lo que estoy haciendo es pasarlo por un DAC, haciendo que mi lógica de control lo pase a un DAC, yo te lo pregunto y lo comparamos. Y tú me das la respuesta. Y en algún momento van a llegar a ser lo mismo, ¿te fijáis? Entonces, eso es un SAR ADC. Vamos a verlo en la próxima clase. Sí, es la misma. Porque en cada comparación nueva tú sacas un bit nuevo. Puede que la salida sea... Puede ser. Puede ser, exactamente. Pero tú necesitas llegar hasta el último bit. Entonces tienes que pasar por todo eso. Sí. Eso. Así que dejémoslo aquí. Porque a esta hora termina la clase, ¿cierto? Sí.